Hola, ¿qué tal amigos de Ritza? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a empezar con el análisis de circuitos. Para empezar con el análisis de circuitos es necesario saber los dos tipos de conexiones básicas que vamos a ir ocupando a lo largo de toda esta serie de tutoriales. Y estos dos son la configuración en serie, que es la que podemos ver por el lado de acá, y la configuración paralelo, que es la que podemos ver en la parte de acá. Esto quizás será bastante conocido para algunas personas que ya llevan años en la electrónica, pero hacemos este video para aquellas personas que aún no conocen bien lo que es la configuración. Y es que prácticamente una configuración en serie está establecida por dos elementos, los cuales se conectan uno después de otro. Aquí podemos ver un ejemplo claro de dos resistencias, las cuales están conectadas una después de otro. Sin embargo, no son ambas extremidades las que se conectan, sino que únicamente una. De esta forma, si nosotros llegáramos a cortar la conexión, el circuito quedaría abierto y por lo tanto no existiera corriente ni voltaje sobre alguno de sus elementos. Por el contrario, si nosotros tenemos una configuración paralelo, podremos encontrar que tenemos dos elementos conectados, pero esta vez va conectada sobre cada una de sus patas. En este caso tenemos una resistencia, la cual tenemos sus dos patitas acá, y tenemos otra resistencia con sus otras dos patitas, que es la que vamos a señalar en la parte de acá. De esta forma podemos decir que una conexión en paralelo es prácticamente toda aquella en la cual intervienen ambas patas del elemento. Tenemos que tener en cuenta que en la electrónica existen diferentes tipos de elementos, los cuales algunos no tienen únicamente dos patitas. Pero para iniciar el análisis de circuito, vamos a iniciar primero con resistencias, las cuales ustedes ya conocerán que son las más básicas. Luego vamos a pasar a tratar sobre capacitores. Y por último vamos a tratar con bobinas. Estos tienen su forma bastante peculiar y análisis que podemos realizar en los circuitos. Ok, ahora vamos a empezar con lo que en realidad nos interesa, que es el comportamiento en serie y paralelo. Primero que nada debemos recordar que las cosas importantes que debemos de saber siempre en un circuito es su voltaje y su corriente. Entonces vamos a tener primero un circuito serie por el lado de acá, y vamos a tener un circuito paralelo por el lado de acá. Ok, lo tenemos dibujado. Ahora vamos a imaginarnos la corriente como una especie de río que va fluyendo. Entonces vamos a imaginarnos a los electrones como partículas de agua que van fluyendo a lo largo de todo un río. Este sigue su curso y va pasando y va pasando y va pasando hasta que llega a desembocar al polo negativo. Esto lo tenemos por convección, que esta va a ser la dirección de la corriente. Ahora debemos recordar que las leyes físicas de conservación de la materia nos dice que lo mismo que tenemos acá es lo que va a fluir hacia acá. Significa que para el circuito serie, la corriente en mi resistencia 1 va a ser igual a la corriente en mi resistencia 2, porque yo tengo un flujo constante. Y si bien es cierto, mi resistencia hace una oposición, este siempre termina saliendo al final todos los electrones para llegar hacia acá, que es mi polo negativo. Esto no ocurre igual en el circuito paralelo, ya que para el circuito paralelo vamos a imaginarnos que tenemos a nuestros pequeños electrones viajeros en la parte de acá. Cuando llegan hasta este punto, los electrones deben de tomar una decisión sobre dónde se van a ir. Ahora recordemos de que una resistencia se opone al paso de la corriente. Eso significa que a mayor sea la resistencia, mayor es la oposición al paso de la corriente.
y a menor sea la resistencia, menor es la oposición al paso de la corriente. ¿Eso qué significa? Supongamos de que tenemos hasta acá 1 amperio, hasta la parte de acá tenemos 1 amperio y ambas resistencias son del mismo valor. Significa que vamos a tener una división totalmente equitativa sobre ambos lados de las resistencias. Aquí vamos a tener una corriente y aquí vamos a tener otra corriente. Al final esta corriente se va a venir a interceptar en la parte de acá y aquí tendremos nuevamente 1 amperio. Como esta resistencia se dividió de forma equitativa, tendremos que R1 va a ser igual a 500 miliamperios y R2 va a ser igual a 500 miliamperios. Siempre recordemos de que estamos suponiendo que ambas resistencias son iguales. Si hiciéramos el caso que tenemos representado en la parte de acá, donde R1 es mayor que R2, tendríamos que R1 tendría menor amperaje que el amperaje que podría presentarse en R2. Ok, vamos a hacer entonces un ejercicio con un circuito serie y un circuito paralelo. Vamos a hacerlo haciendo uso de la misma resistencia. En este caso vamos a tener R1 para todos. R1, R1, R1 y R1. Vamos a darle un valor a R1, que este va a ser igual a 1K. Vamos a darnos cuenta que a pesar de tener los mismos elementos, por cierto voy a ponerle 9 voltios a cada una. A pesar de tener los mismos elementos, vamos a tener resultados distintos. Y es que para ambos circuitos vamos a querer encontrar el voltaje y la corriente, que son fundamentales en nuestros circuitos que estaremos trabajando. Para empezar vamos a comenzar con el serie. Vamos a hacer uso de una ley bastante conocida y querida por muchos, que es la ley de Ohm, la cual podemos recordar muy fácilmente realizando este pequeño triángulo y tapando la letra la cual queremos descubrir. En este caso nosotros queremos encontrar para nuestro circuito serie la corriente. La corriente la vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a poner el voltaje, que en este caso son 9 voltios, y lo vamos a dividir entre su resistencia equivalente. Recordemos que una resistencia equivalente no es más que una resistencia que venga a sustituir estas dos ya colocadas. Si quieres saber un poco más acerca de la resistencia equivalente, te invitamos a que puedas ver nuestro video explicativo sobre eso. Ahora, como tenemos dos resistencias de 1K en serie, nuestra resistencia equivalente no va a ser más que la suma de estas. Sería 1K más 1K. Entonces nuestra corriente va a ser igual a 9 voltios más 2K ohmios. Nuestra corriente va a ser igual a 4.5 miliamperios. Eso para nuestro circuito serie. Nuestro circuito serie tiene 4.5 miliamperios con dos resistencias de 1K. Ahora vamos a ver si nos varía un poco con respecto a nuestro circuito paralelo. Y vamos a hacer uso siempre de la ley de Ohm para encontrar la corriente total. Y vamos a utilizar la fórmula diciendo que nuestra corriente va a ser igual a nuestro voltaje dividido entre nuestra resistencia equivalente. Pero en este caso cambia nuestra resistencia equivalente, ya que sabemos que para encontrarla en un circuito paralelo no es más que 1 sobre la sumatoria de la inversa de esas resistencias, que en este caso sería 1K más 1 sobre 1K. Nuestra resistencia equivalente va a ser igual a
va a ser igual a 500 ohmios. Ahora vamos a venir y vamos a ponerlo en la parte de acá de nuestra fórmula, que sería 9 voltios sobre 500 ohmios. Eso nos va a dar de total en la corriente a 18 miliamperios. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis reflexivo sobre los datos encontrados. Para nuestro análisis final de las configuraciones serie y paralelo, vamos a saber primero que nada que en nuestra conexión serie, nuestra corriente va a ser menor que nuestra corriente en paralelo. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que nuestra resistencia equivalente de un circuito serie va a ser la sumatoria, o sea que va a aumentar los valores involucrados, mientras que en un paralelo no va a subir, sino que al contrario va a bajar. Pasamos de tener dos resistencias de 1K a tener una resistencia de 500 ohmios, mucho menor que las dos resistencias involucradas. En cambio en el serie tuvimos dos resistencias de 1K a pasar a tener una resistencia de 2K, que es mucho mayor que las dos resistencias involucradas sobre este proceso. Ahora, otro punto a resaltar es que el voltaje en el circuito serie se va a dividir. Significa que yo voy a tener un voltaje en la parte de acá para mi primer R1 y voy a tener otro voltaje diferente para mi segundo R1. Y para mi circuito paralelo voy a tener un voltaje idéntico para mi primer R1, un voltaje idéntico para mi segundo R1 y va a ser el mismo voltaje que tenemos sobre la fuente. Eso lo vamos a explicar en el siguiente video. Espero te haya funcionado y hayas podido reflexionar sobre estos datos. Si tienes alguna duda, curiosidad o inquietud, no dejes de ponerla en nuestra caja de comentarios. Esto ha sido todo por mi parte y nos vemos luego. Somos Ritza.